Muy bien, equipo. Veo que estamos de algunas ciudades de acá del Ecuador. No sé si por ahí estamos con presencia de otros países. Todos ustedes bienvenidos. Y en honor al tiempo, porque tenemos mucho que compartir en esta noche del Discovery Day que lo organiza UTEL, vamos a comenzar con este tema que probablemente los atrajo a separar estas agendas, separar este espacio y poder compartir. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el impacto del coaching como herramienta de cambio. Me encanta compartir esta lectura que tiene que ver justamente con, digamos, la posibilidad de poder entender cómo un agricultor, esta fábula que por ahí de pronto ustedes ya escucharon en algún momento, pero esta gran fábula que nos deja este aprendizaje tan exquisito, el granjero y el éxito. Y bueno, ¿qué nos dice esta fábula? Había un agricultor que producía un maíz de altísima calidad, reconocido en su zona por ser ganador de varios premios. Cada año concursaba con su maíz en la feria más grande del estado. Y por supuesto, en esta es la que recibía muchos honores y premios. Es así como alguien siguió un poco esta historia, este reportero se acercó donde este granjero y de pronto quiso ver cuál era el origen de su éxito. Y realmente me encanta explicar lo que es el coaching desde esta fábula, porque cada vez que vaya transmitiendo esto, les va a hacer mucho más sentido a dónde voy con esto. Pero bueno, dice el reportero, ¿cómo puede darse el lujo de compartir sus mejores semillas? Porque eso es lo que le dijo el granjero. Para yo ser exitoso, comparto mis mejores semillas del maíz con todos mis vecinos. Y esto le llamó la atención al reportero y le dijo, ¿y cómo es posible que usted haga esto? ¿Cómo comparte su secreto? ¿Cómo comparte lo mejor? Y bueno, el granjero le dijo al reportero, tal vez usted no lo sabe, pero el viento levanta el polen del maíz maduro y lo transporta de un campo a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz de calidad inferior o subestándar o de mala calidad, la polinización cruzada paulatinamente va a dañar la calidad del maíz. Entonces, si yo quiero recoger un buen maíz, si yo quiero recoger y seguir ganando premios y ser exitoso, primero tengo que asegurarme que también mis vecinos tengan una buena calidad de maíz. Entonces el granjero le dio esta maravillosa visión sobre la conexión de vida al reportero y él se quedó con este mensaje. Su maíz no puede mejorar a menos que el maíz de su vecino mejore también. Y les cuento, queridos amigos, todos de este público oyente que está ahí, que ha separado en sus agendas de este espacio, estos son los principios básicos del coaching sistémico. Tomo siempre esta fábula para poder explicarles a ustedes un poquito la parte que tiene que ver con descubrir en uno mismo las herramientas, los recursos. Y eso es lo que hace el coaching, ya sea que lo orientes desde la parte personal, ya sea que lo orientes a una parte profesional o de pronto a una comunidad o inclusive solamente en momentos para poder interiorizar. El coaching es de esa forma de ayudar a la persona, al equipo, a la comunidad, inclusive al sistema, es esa forma de ayudar a darse cuenta, ¿sí? Poder lograr en sí mismos este asombro, esto que simplemente al hacer preguntas, al indagar un poco, al ayudarle a la persona, al equipo, a la comunidad, como yo digo, aprender estas linternas, nos damos cuenta de algo que no estábamos pudiendo ver, no estábamos logrando visualizar. Y ese darse cuenta es ese maravilloso momento que al que lleva un proceso de coaching, porque nosotros partimos que cuando la persona, el equipo, la comunidad se da cuenta de algo, ya deja de ser transparente y al darte cuenta de algo es tuyo, ¿sí? Difícilmente no vas a tomar una acción, difícilmente no vas a continuar, no vas a avanzar haciendo algo diferente para crear un resultado diferente. Y esto es un poco el efecto, el impacto del coaching en una situación como por ejemplo
aquella que estamos viviendo. Entonces, me encanta comenzar con esta historia porque cuando todos nosotros nos damos cuenta, al igual que el granjero compartía digamos, estas semillas, ¿no? Estas semillas de altísima calidad a sus vecinos para que ellos también tengan un cultivo de buena calidad y todo esto tenga un efecto sistémico muy, muy enriquecedor. Al igual que este granjero compartía sus semillas, cuando nosotros nos damos cuenta de algo que estamos obviando y simplemente a veces no podemos ver aquella situación, hacemos ciertos cambios importantes, hacemos ciertas modificaciones en nuestro comportamiento que surge, por supuesto, de una emoción y a partir de eso vamos como sumando en un contexto. ¿Y por qué es tan importante un proceso de coaching en estos momentos? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién quisiera abrir la cámara? Me encanta preguntar, somos algunas personas. No quisiera tampoco tomar más tiempo de lo que tenemos programado, pero me gustaría saber allá, todos ustedes, qué están pensando. ¿Cómo creen, después de esta pequeña explicación, cómo el coaching puede aportar en este momento tan crucial, tan crítico que estamos viviendo en la humanidad? Vamos a ver qué me contestan. Por ahí voluntariamente está bien, pueden escribir también lo que se sientan ustedes más cómodos. ¿Cómo creen que el coaching puede hacer un gran impacto en estos momentos de incertidumbre? Vamos a ver. Sí, José, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Te escuchamos, José? Has levantado tu mano. ¿Te escuchamos? ¿Quieres hacer una intervención? Claro que sí, muy buenas noches. Un saludo desde Ecuador, Ambato. Hola. Bueno, ¿cómo vamos? Muy buenas noches. Yo creo que en este momento el apoyo de un coach es muy fundamental. A razón de todo lo malo que estamos atravesando, yo creo que una motivación y compartir experiencias y sobre todo con la experiencia que tiene el coaching para poder en estos momentos ayudar en la parte mental a su equipo de trabajo es fundamental. Compartir experiencias, compartir vivencias de vida, compartir conocimientos es muy fundamental ya que enriquece y levanta el ánimo de cada uno de sus colaboradores o de las personas que le estén siguiendo. Yo considero que si hubiera muchas personas que en el ambiente, en cualquier tipo de ambiente, utilizarían todos los recursos que tienen para que las demás personas puedan también crecer, sería fundamental, sería un mundo mejor. Ese es mi punto de vista. José, muchísimas gracias por compartir eso. Qué maravilla. Y sí, efectivamente, la posibilidad de ser acompañados en momentos desafiantes, en momentos vulnerables, en estos momentos totalmente, digamos, ambiguos, confusos muchas veces, ¿no? Eso es lo que hemos experimentado. El sentirse acompañado siempre es una posibilidad para poder ver la situación de una manera diferente o a veces un poco diferente ya es suficiente. Gracias por tu comentario. Mari, levantaste la manita y contigo terminamos la intervención para continuar. Bienvenida, Mari Reyes, te escuchamos. ¿Puedes levantar tu micrófono? ¿Te sientes cómoda hablando o prefieres escribir? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saber de ustedes y felicitarles como siempre por el apoyo y todas las ponencias que nos brindan a través de estos momentos para crecer como maestros y como coaching que estamos nosotros prácticamente haciendo, porque el coaching lo que hace es solamente agarrar, sostener, asistir a las personas y que más que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, podamos ser nosotros un poco los que sostenemos a los niños después de haber vivido esta época de pandemia, de estar encerrados, de vivir violencia familiar, violencia a través de tantas cosas que nos transmiten a través de los medios de comunicación. Entonces, qué mejor que ser ese pedacito que sostiene a los niños y que de verles con la alegría que ahora regresan a clases, de ver a sus maestros y sentirse apoyados por nuestra parte. Para mí eso es un coaching. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Mari. Y efectivamente es de esa parte importante del ser humano que necesita contención, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Y efectivamente, un coach a través de sus intervenciones lo que hace es ayudarte a ver aquello que no has logrado mirar todavía y recordar que hay recursos valiosos en ti. Y esos recursos son los que te permiten avanzar, los que te permiten cruzar estas zonas difíciles que generalmente están asociadas a la zona de miedo, al temor, ¿no? Aquello incierto, porque salir de lo conocido a lo incierto, pues es tremendamente complejo. Y creo que de alguna manera todos, en diferentes circunstancias y niveles, esta época de la pandemia nos ha prácticamente obligado a salir de todo lo conocido, de todo lo seguro, pero principalmente de aquello que conocíamos como nuestro, ¿no? ¿Qué nos quitó la pandemia? Bueno, la pandemia nos quitó algo que dábamos prácticamente todos por sentado, la certeza. Eso es lo que nos quitó la pandemia. También nos dejó muchos aprendizajes, pero principalmente nos quitó esta forma de pensamiento de saber que todo lo que tenemos planificado va a suceder. Y no solamente nos quitó la certeza, sino que también nos obligó a vivir en una situación en la que prácticamente el presente era el único recurso que teníamos para poder salir adelante. Recuerden cuando comenzamos estos primeros días, estas primeras semanas, prácticamente sentimos muchos de nosotros temor, terror, pánico, no conocíamos a lo que nos estábamos enfrentando, todo lo planificado se cuestionó, todo lo que teníamos que hacer para aquel fin de semana después del confinamiento, pues cambió, porque algo más grande, nos dejó prácticamente sin esos planes. Y así es la vida. En realidad no existe la certeza, ¿sí? Entonces la pandemia también vino a enseñarnos que la certeza es de esa ilusión, es de esa hipótesis, es de eso que nosotros creamos para poder inclusive hasta motivarnos, ¿no? Para poder planificar, para poder de alguna manera asegurar que lo que estamos haciendo en el presente hace sentido y nos está llevando a algún puerto seguro. Pero resulta que la certeza es solamente esta ilusión que construimos de nuestros mapas mentales para, para poder hasta cierto punto mantenernos en este refugio seguro, en esto que consideramos que es pues nuestra zona conocida. Y bueno, partiendo un poquito, aparte de muchas circunstancias difíciles que probablemente ustedes, los que están escuchando, pudieron haber vivido de manera cercana con este tema de la pandemia y con esto de la certeza, pues también entramos en el mundo de la curva del cambio, ¿sí? Y este es el escenario del coaching, amigos. Aquí es donde nosotros podemos ver el impacto preciso, el impacto más cercano de un proceso, una intervención de coaching, ¿sí? Y este modelo, que es conocido como el modelo de la doctora Kubler-Ross, que también se utiliza para procesos de tanatología, y también ahora se lo adapta como un modelo de la curva del cambio, es donde nosotros podemos entender esto de la certeza, esto de salir de nuestras zonas conocidas y de lo que esperamos que suceda, ¿no? En nuestras vidas. La curva del cambio tiene varias facetas y es muy personal en cada ser humano. El coach lo que hace en estos momentos de intervención, cuando comenzamos a vivir un cambio fuerte, ya sea provocado o ya sea no provocado, es decir, una fuerza externa nos obliga a cambiar nuestra zona conocida, como por ejemplo lo que acabamos de decir, la pandemia. También tenemos algunos otros cambios que son provocados. Voy a mencionar algunos ejemplos: cambio de país, cambio de trabajo, ¿no? Un nuevo estado, ¿sí? Paso de ser una persona soltera a una persona casada. Todos estos son cambios. Todas estas circunstancias hacen que tengamos que dejar algo. Y el modelo de la doctora Kubler-Ross se asimila mucho a la parte del cambio, porque para movernos tenemos que dejar algo, ¿sí? Para poder experimentar ese nuevo, necesariamente tenemos que cambiar, dejar, pasar de un estado a otro. Y muchas veces ese cambio nos obliga a desaprender algo que lo dábamos por nuestro, por certero.
Y ese es un gran ejemplo de la pandemia, ¿no? Eso que nos obligó a desaprender, a cambiar prácticamente, a adaptar nuestros comportamientos a una situación totalmente nueva para todos nosotros. El modelo de cambio, de la curva de cambio, implica que cada uno de nosotros, después de vivir ese shock, esa decisión, esa circunstancia, pues normalmente entramos en una zona de negociación. Y cuando estamos hablando de cambios muy fuertes, inclusive entramos en una zona de negación. Pero por ahora vamos a hablar en una zona de negación, ¿no? Negación. No nos pueden obligar a encerrarnos en la casa. No es posible que entremos en confinamiento. No es posible hacer teletrabajo y aquí tenemos todos estos no es posible, porque estamos en una fase como de negación. Y esta negación es un comportamiento de alguna manera hasta natural. Es esta forma que tenemos de razonamiento, de tratar de conservar aquello que está en riesgo. Entonces, todos tratamos de conservar lo que realmente conocemos y en donde nos hemos sentido bastante cómodos. Es por eso que la negación viene a ser como una parte media natural de todo este proceso. Pero una vez que nos damos cuenta que la negociación y la negación muchas veces no son parte factible de este proceso de cambio, comenzamos a frustrarnos y acá vienen un poco el tema de las emociones. Muchas veces la gestión emocional que le damos a estas circunstancias nos llegan a topar niveles muy fuertes como una depresión, ¿sí? No tanto en el ámbito del cambio natural o en un cambio programado de una persona que provocó este cambio a través de una decisión, pero sí cuando nos enteramos de algo que definitivamente eh, nos, nos deja sin este ser humano, nos deja sin este trabajo, nos deja sin este recurso, ¿sí? Entonces son momentos muy intensos que tienen que ver con la parte emocional. En el coaching trabajamos con esa respuesta, con la respuesta a esa emoción, porque desde esa respuesta la persona puede comenzar a experimentar y aprender a vivir con esa nueva situación, como decimos ahora, con esta nueva normalidad. Entonces, la respuesta que le damos a las emociones prácticamente es muy importante, comprendiendo también nuestro nivel de madurez, también en las circunstancias que tenemos alrededor que nos ayudan a ser un poco más resilientes sobre todo en este cambio. Porque en el coaching no vamos a poder cambiar no vamos a poder modificar lo que sucedió, no vamos a poder cambiar el shock. Tampoco estamos aquí para acompañar en una negación o en una negociación para poder conservar, que la persona pueda pues conservar esto que se está yendo para esta persona. Entonces, con esto nosotros trabajamos para que el nivel de frustración prácticamente deje de ser una circunstancia que limita a la persona, sino que le ayudamos a que la respuesta que le da esta circunstancia, situación y emoción, pues sea vista desde otra manera. Porque recordemos que cuando estamos en cambios, en circunstancias difíciles, entramos en crisis personales y cuando uno generalmente está en crisis, no es la mejor forma de tomar una decisión, no es el mejor estado para tomar una buena decisión. El coach te ayuda a salir de ese estado de frustración para que puedas tomar una mejor decisión. Pero finalmente, este acompañamiento tiene que ver con abrir posibilidades, abrir recursos y de alguna manera lograr que estas personas, que estos equipos, que estos niños, que estos seres humanos, que estas familias, que estas comunidades puedan adaptarse, ¿sí? Y fluir, en lugar de procrastinar, fluir en el cambio, adaptarnos, entenderlo, darle una respuesta totalmente positiva, aun cuando haya dolor, ¿sí? Porque aprender a vivir con este dolor ya es una respuesta diferente en lugar de colocarnos en un espacio de absoluto sufrimiento, ¿sí? Esto es lo que hace un coach, por ejemplo, cuando hacemos intervenciones de este tipo
en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo. Ojo, porque todavía no hemos salido de esta circunstancia. Como que nos hemos vuelto un poco más resilientes, como que de pronto por ahí hemos visto la posibilidad de poder avanzar con esto, protegernos un poco más, cambiar ciertos hábitos que nos ayudan a entender mejor eh, cómo podemos continuar, ¿no? En medio de una amenaza. Y ese es el escenario que tenemos ahora, ¿no? Este escenario VUCA, este escenario que en sus siglas en inglés, pues traducidas al español, significa confusión, significa ambigüedad, volatilidad, significa un tema de estar casi todo el tiempo en urgencias, ¿sí? Un tema totalmente incierto. Y la creatividad tiene que ver justamente con esto, porque cuando en realidad pensamos que lo tenemos todo seguro, es como que esta creatividad comienza a apagarse, comienza a, a entrar en un modo un poco vago, un poco desordenado, ¿no? Sin un trabajo per se, sin una situación que nos permita realmente estar en riesgo, en donde activamos todas estas emociones y situaciones que realmente necesitan estar en alerta para poder salir adelante, ¿sí? Salir adelante. Entonces, estos entornos cambiantes, que son muy exigentes, tienen que ver justamente con espacios que están muy lejos de los estados de confort, con estos estados que no aportan y que no vienen prácticamente a, digamos, alimentar la certeza, ¿sí? Porque la creatividad es una característica de las mentes disruptivas, de estas mentes que están desafiando, que están reinventándose, que están dándole la vuelta a las circunstancias como para poder hacer diferente las cosas. Y muchas veces estas mentes disruptivas cuestionan lo que ya estaba escrito, desafían un poco lo convencional, pero es ahí donde realmente se crean nuevas situaciones. Y estas nuevas situaciones nos ayudan a adaptarnos mejor en estos entornos cambiantes. Y entonces eso es lo que hace un proceso de coaching, ¿sí? Sacar la creatividad para que la persona encuentre esos recursos, que prenda esa linterna y pueda entender desde sus propias competencias, desde todas estas habilidades, aquellas que han estado despiertas, aquellas que han estado dormidas y que puedan definitivamente conectar con lo nuevo, animarse a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Definitivamente todo lo que hicimos antes de la pandemia, o casi todo lo que hicimos, nos sirvió pues para una situación muy diferente a la que vivimos ahora. Entonces ahora necesitamos volver a crear, desaprender, ¿sí? Animarnos a ensayar, explorar, a ver cómo somos en esa adaptación, a dejar esos pensamientos inflexibles, a los no puedos, a los que tratan de conservar y tratan de proteger aquello que ya no está con nosotros, porque hay algo que ya no está para ninguno de nosotros y es esa situación segura, ser totalmente certera con la que caminábamos antes de la pandemia. Pues ahora, aunque hemos aprendido mucho de esta situación y de este virus, también estamos, ¿no? Un poquito en alerta y aunque ya nos hemos animado muchos de nosotros a hacer las cosas de pronto más significativas que dejamos de hacer en su momento, aún así es importante entender que todos nosotros estamos en este modo de alerta. Y esta es la creatividad. La creatividad lo que hace es llevarte a una zona de posibilidades. Cuando estamos en crisis, cuando estamos tal vez en una circunstancia en la que de pronto no somos muy flexibles, difícilmente vamos a explorar estas zonas. Y estas zonas prácticamente nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos obligan a madurar muchas veces. Inclusive ya en esta edad adulta, a veces conservamos estos estados un poco
en donde queremos ser protegidos todavía, y en realidad la madurez surge cuando saltamos a la zona de aprendizaje, porque siempre una zona de aprendizaje nos da un input, nos da algo que nos va a permitir convertirnos en una persona diferente. Cada uno de nosotros hoy es una persona totalmente diferente a la que fue cuando esta situación pandémica comenzó, ¿sí? Y todos nosotros fuimos obligados de saltar de una zona segura a esta zona de miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? ¿Cómo podemos controlar el miedo? ¿Se puede controlar el miedo? ¿Tenemos algún mecanismo biológico, fisiológico, que nos permita evitar sentir miedo? No. El miedo simplemente surge como consecuencia de una situación en peligro. Lo que sí podemos hacer con respecto al miedo es darle una respuesta diferente, es tomarlo como esta alarma, como esta señal de que algo me falta para poder avanzar, porque esa es la misión del miedo. Vamos a ver más adelante un poco el cuadro de las emociones para conectarnos con un miedo desde una perspectiva diferente. Yo recuerdo que escuché muchas veces en mi infancia decir, no tengas miedo. No, 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 el miedo no existe. Y bueno, qué contraproducente esto, porque yo ya casi a mis 50 años digo, no, pues que sí existe, sí siento miedo. El miedo no se va cuando yo quiero, el miedo está ahí, me molesta. Muchas veces me molesta, es incómodo, es desagradable, pero porque él tiene una misión. Y cuando yo comienzo a entender el mensaje que me quiere dar, esa situación incómoda que nosotros llamamos miedo, me doy cuenta que me están haciendo falta ciertos recursos para avanzar. Y cuando me doy cuenta, se producen esos momentos muy interesantes del coaching. Ya sé lo que me hace falta, ya sé por qué estaba sintiendo este miedo, ya sé por qué no avanzo, ya sé qué es lo que me limita, ya sé por qué quiero conservar lo otro. Y cuando ya sé esa situación, el 50% del camino está hecho. Ese 50% del camino es el escenario de un buen proceso de coaching. Muchas veces se necesita una buena conversación y no 40 sesiones. Así es que les animo a que tengan buenas conversaciones internas y con nosotros, y que ustedes, desde su saber, puedan ayudarle a ver a ese otro ser humano qué es lo que no está pudiendo ver. Y ahí ya están haciendo un proceso de coaching, en lo natural que es. Bueno, después de que pasamos de esta zona de miedo, pasamos a la zona de aprendizaje. Pero resulta que también tenemos que estar un poquito disponibles para el aprendizaje, ¿no? Porque a veces esto de no querer aprender son formas que conservamos como para un poquito alimentar todo ese esfuerzo que hicimos para aprender algo. Y hasta cierto punto es natural, pero resulta que todo es cambiante, todo es impermanente, hasta las cosas más bellas del mundo son impermanentes, ¿sí? El aprendizaje, el conocimiento también es impermanente. Cada vez hay algo nuevo que reemplaza, que cambia, que complementa a eso que ya sabemos. Entonces, claro, cuando estoy disponible al aprendizaje, entonces puedo también integrar en mí algo que no conocía, y esa integración también me va a hacer mirar las cosas y tomar otras decisiones desde un nuevo saber, ¿sí? Esta es la zona de acción. Y cuando yo integro ese aprendizaje en mi cotidianidad, en mi día a día, ¿no? Entonces estoy creciendo. Porque todo lo que hacemos finalmente nos lleva a una práctica del día a día, en el campo laboral, en el campo personal, en el campo cotidiano, familiar, lo que fuere. Todo esto lleva a un espacio de coordinación de acciones, muchas veces nuevas, y esas coordinaciones nuevas nos ayudan otra vez a volver a estar en una zona segura. Entonces, esto es cíclico. Muchas veces pensamos que al avanzar en esto vamos a entrar nuevamente o en algo diferente, pues no, otra vez nos vamos a volver a acomodar hasta que algo suceda en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro propio ser, que nos obligue otra vez a entrar en esta zona incierta
o de miedo, la que muchas veces protegemos con justificaciones. Y porque ya sabemos que no es tan agradable, pero cuando buscas una buena compañía para transitar estas zonas desagradables de miedo, inciertas o no conocidas, entonces es siempre una mejor decisión poder sentirte apoyado y acompañado en esto que no hacerlo, porque resulta que comenzamos a llenarnos de justificaciones para quedarnos en esta zona segura. Y cuando nos damos cuenta, la vida continúa, las personas también van cambiando y a veces el propio sistema nos obliga a salir de esa zona segura y el momento que eso pasa, la experiencia de estar en una zona de miedo obligada por un sistema es mucho más fuerte que cuando uno elige hacerlo. Entonces, con esto también les voy dejando unos mensajes interesantes sobre estos conceptos que tenemos en relación al miedo. Porque eso es lo que hace el coach, ¿no? Trabajar con estas competencias que tienen que ver con estos escenarios desafiantes, ¿sí? La adaptabilidad, el impacto, poder inspirar en mí mismo y en otros, hacerme cargo, empoderarme, influenciar, influenciar de manera positiva, manejar esta incertidumbre de manera positiva, porque eso es lo que hay, no hay certeza. Es decir, los líderes disruptivos, por ejemplo, trabajan mucho manejando esta incertidumbre. Digamos, hacen expertos en estas competencias para poder dar una mejor respuesta a esto que de pronto no conocemos, ¿no? Romper las reglas y no temer hacerlo. Y romper las reglas no desde el ámbito rebelde, no desde el ámbito de generar una situación difícil para un espacio en donde afecta a otro ser humano. No, romper las reglas es desde este punto de vista, de una mente disruptiva, es poder animarse a cuestionar lo que ya está escrito para mejorarlo o cuestionar eso que ya está escrito para reemplazar definitivamente con algo que hoy por hoy es lo que necesitamos, ¿sí? Capacidad de análisis, ¿no? Tener esta mirada posibilitadora hacia los cambios, ser estratégicos ante esta circunstancia. Esto es lo que se desarrolla mucho con un proceso de coaching. Adaptabilidad, impacto, manejo de la incertidumbre, desarraigo, los apegos, ¿no? También en este desarraigo está el mundo de los apegos, eso que queremos conservar a toda costa. Y en realidad, cada vez la vida nos enseña que nada es nuestro, ¿sí? Recordemos cómo nos vamos de este mundo. Ninguno de nosotros se lleva algo de aquí. Entonces, en realidad, el desapego hace que podamos sentirnos más libres y más flexibles a poder ensayar algo nuevo. Pero cuando trabajamos cuando sostenemos estos apegos y los hacemos como propios, como nuestros, vamos a la siguiente parte de nuestro tema, que tiene que ver con cómo el coaching impacta en épocas desafiantes. Bueno, creo que esta es la parte medular de todo, ¿no? Muchas veces no estamos muy claros de cuál es el trabajo que puede hacer un coach, pero ahora estamos justamente acá para poder entregarles a ustedes información que aun cuando no tengan este momento a la mano una persona que les pueda acompañar profesionalmente en esto, el poder entender, conocer a las emociones desde otra mirada ya es una ayuda enorme. Y bueno, hay dos formas de darle respuesta a lo que sentimos, ¿no es cierto? La una es una forma constructiva y la otra es una forma destructiva. Por ejemplo, volvamos al miedo que estaba como en nuestra conversación antes de la pausa. Entonces, el miedo es una emoción cuya función es la autoprotección. Esa es la función del miedo. Cuando le conocemos desde este ámbito y sabemos que está haciendo algo por nosotros, que es una forma de autoprotegernos, pues ya no le vemos tan feo al miedo, ¿no? Le damos un poquito de dignidad al miedo.
Y el manejo constructivo justamente es seguridad, fortaleza, precaución. Es decir, eh, entender la razón de su presencia y poderle dar una herramienta, una gestión, algo que tenga que ver con calmar esa sensación de miedo que, pues, cuando la sentimos, está ahí presente. Y el manejo destructivo es entrar en pánico, nos paraliza, nos quedamos prácticamente en un estado de no acción. Y esa es una manera totalmente destructiva de darle la respuesta al miedo. Entonces, cuando hacemos procesos de coaching que son tan importantes en esta época, es aprender a, ok, si estoy en miedo, pues mirar qué puedo hacer para poder avanzar, para poder generar esa seguridad, ¿no? Y sobre todo, poder mirar cómo el resto también gestiona las emociones. Porque a veces vemos que la gente está en pánico, vemos que la respuesta de algunas personas cercanas a nosotros tiene que ver con encerrarse y no querer afrontar una situación difícil o avanzar o explorar un poco. Y entonces también es una forma de poder contribuir en nuestra sociedad desde esta información básica que estamos teniendo, ¿no? Decirle, tu miedo te está diciendo algo. Tal vez lo que necesitas es un poco de autoprotección. Vamos a indagar un poco cuál es el mensaje que te está dando el miedo. ¿Sientes la necesidad de estar segura o seguro? ¿Qué fortaleza te hace falta? ¿O de qué quieres protegerte? Y entonces tener estas conversaciones un poco en relación a eso hace que la persona comience a sentir más alivio y sobre todo ver la situación de otra manera. El afecto también tiene su función, que es la vinculación, algo necesario, tan necesario como el respirar y como el alimentarnos, la vinculación, el relacionamiento. Por eso es que desde la parte emocional, esto que hemos vivido en estas épocas ha afectado mucho la vinculación, el no podernos abrazar, el no podernos ver con la libertad y la normalidad con la que lo hacíamos antes, teniendo la certeza que mañana nos vamos a poder volver a ver, ¿no es cierto? Y claro, si nos limitan en ese afecto, en ese tipo de vinculación, pues claro, hay cosas que por ahí quedaron un poco lastimadas. Entonces, volviendo al tema del afecto como emoción, su función es la vinculación, el autoestima, ¿no es cierto? Es una parte, un manejo constructivo cuando sentimos afecto porque alimentamos nuestra autoestima. También estimamos del otro y entramos en esta situación agradable. Pero también hay un manejo destructivo al afecto y es la dependencia, es del apego del que estábamos hablando hace un momento. Entonces, mucho cuidado con esos apegos. Hay mucha información sobre los apegos. Exploren, investiguen. Es interesante ver cómo estamos con esa relación también y ver si es que le estamos dando un manejo destructivo. Bueno, y ahí avanzamos con la tristeza, que es este regreso a mí. La tristeza tampoco es agradable, pero resulta que es necesaria en algunos momentos, especialmente cuando el cambio tiene que ver con haber perdido algo o alguien, ¿sí? Una situación, una circunstancia, una persona, un ser querido. Entonces, la función de la tristeza es regresar hacia mí. Cuando la gestiono de manera constructiva, profundizo, me conozco, estoy en mí, me contengo. Cuando me voy a un manejo destructivo, esa melancolía puede llevarme inclusive a una situación más profunda de depresión, ¿no? Y bueno, el enojo, la alegría y todas aquellas emociones con las cuales hemos venido, ninguno de nosotros puede tener el mecanismo para decir, mañana no voy a sentir miedo, nunca siento enojo. En realidad sí lo sentimos. Las personas que tienen una respuesta productiva, constructiva al enojo, no entran en el tema de la ira y el rencor, pero todos en su momento podemos sentir enojo,
sobre todo porque la función del enojo es, se hace presente cuando invaden, cuando necesitamos poner límites, cuando estamos necesitados de defendernos, ¿no? Entonces, el enojo está ahí para eso, ¿no? Esa es su función. Y también tiene su parte constructiva y destructiva. Pero bueno, hablemos de las evidencias silenciosas. Como estamos hablando del coaching en estos contextos desafiantes, muchas veces esto de las emociones nos lleva a poder adaptar tanto nuestro comportamiento hasta el punto de decir, yo no estoy triste y cuando en realidad sí estoy triste, o no, yo no tengo miedo y en realidad sí tengo mucho temor ahí internamente. Entonces, hay ciertas evidencias silenciosas que nos pueden dar alarmas para saber que la persona necesita un acompañamiento, especialmente cuando estamos en algún tipo de crisis. La represión mental es una evidencia silenciosa. No necesito declarar lingüísticamente que estoy en una situación difícil. A veces las evidencias silenciosas nos dejan saber que la persona necesita ayuda. Represión corporal, contracción muscular crónica. Y esto del activismo también, porque cuando no puedo lidiar, no puedo lidiar con esta emoción, con esta circunstancia, comienzo a desahogarme con algún tipo de activismo, inclusive con excesivo deporte, que suena un poco ilógico, pero muchas veces el deporte también es una forma de irnos hacia un extremo y son estas evidencias silenciosas que lo que nos están diciendo es, ok, aquí hay algo que trabajar, la persona necesita acompañamiento para sacar. Muchas de estas cosas podrían tratarse desde el ámbito del coaching, pero hablemos también en blanco y negro. Los coaches no tienen la formación ni las competencias que tienen que ver con el campo de la psicología y la psiquiatría. Ahora, muchas veces un psicólogo o un psiquiatra puede hacer su formación de coach y lo complementa maravillosamente, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las personas pueden llegar a confundir cuál es tu campo verdadero de acción, aquellas competencias que te pueden ayudar a acompañar a una persona y cuáles no. Entonces, cuando hablamos de estas evidencias silenciosas, y me encanta tratarlo en estas explicaciones del impacto del coaching y qué es lo que realmente hace un coach, es muy importante saber en qué punto o cuál es el profesional que debe ayudarnos en ese punto, ¿sí? Como les digo muchas veces, un buen proceso de coaching hace que estas evidencias silenciosas salgan y se comience a gestionar esto bien. Pero muchas veces no es suficiente la competencia de un psicólogo, la competencia de un psiquiatra. Puede ser mucho más impactante y necesaria esa intervención en momentos cuando estamos mirando que la persona realmente no lo está logrando, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que también tener muy en claro porque cada profesional en su campo, ¿bien? La culpa, ¿no? Entonces, preguntas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a gestionar esto. Y sí, hay mucha culpa por ahí, culpa para aquellos que han tenido que desvincular a personas de su empresa, culpa de aquellas personas que sienten que no hicieron lo suficiente para poder ayudar a una persona que se fue, culpa por no tener los recursos necesarios para seguir dándoles a los hijos, por ejemplo, lo que estaban acostumbrados, culpa por no poder, no sé, dedicarme un poco más a mí y estar de pronto tan malhumorado, malhumorada, la culpa. Entonces, ok, con la culpa hay cómo trabajar. El tema es que la culpa, dentro de un proceso tan fuerte como el que estamos viviendo todavía, eh, nos limita, la culpa no nos deja ver, la culpa es como si eligiéramos voluntariamente
tener estas gafas que no nos dejan ver más que una parte muy oscura, ¿no? Muy, muy oscura que no nos lleva a ningún lado. Entonces, importante hacernos preguntas, porque la base del coaching es las preguntas. No sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de poder estar en una sesión de coaching, pero los coaches somos súper preguntones. Entonces, porque la mayéutica es nuestra principal herramienta para poder cambiar estas declaraciones lingüísticas, y desde estas declaraciones lingüísticas, pues trabajamos mucho ya en la parte de la emoción y la acción. Entonces, preguntas como ante qué o quién sientes eso, qué piensas que provocaste con esta situación, qué límite consideras que traspasaste, dónde aprendiste que esto está mal, porque a veces son temas como muy heredados y no tienen que ver con una condición un poco más real. Esto que me dices, ¿cómo afectó al otro? ¿Realmente lo afectó? ¿Es tu interpretación la que sientes que afectó al otro? ¿Cómo puedes hacerte cargo de esta situación si es que tienes que repararla? ¿Sí? Porque eso es lo que se hace, reparar, ¿no? Volver a conectar y ser un mejor ser humano desde la reparación, pero no desde un estado de culpa. Y eso, aunque no lo crean, es lo que nos está dejando la post-pandemia. Mucha culpa, mucho enojo, mucha situación incomprendida. Y entonces, ese es un buen espacio para el coaching. Hacer preguntas para que las personas dejen de sentir culpa por un pasado cuyas acciones las hicieron porque esa es la información que tuvieron en ese momento. Siempre digo eso. Eh, si, si, hiciste algo de una manera que crees que no salió bien, pues eso es lo que tenías en ese momento como información, como sentimiento, en tu parte cognitiva, en tu parte emocional, hasta en tu comportamiento. Entonces, seguramente si hoy tendrías una situación similar, con una nueva información que probablemente la tienes, responderías ante algo diferente, ¿sí? Y muy diferente probablemente. Entonces, la culpa no ayuda, la culpa limita. La culpa daña el autoestima de la persona y también su entorno, porque convivir, lidiar con la culpa de otra persona todo el rato, pues es complejo, ¿no? Es bastante desgastante. Entonces, estas preguntas que puedes hacer de diferente a partir de ahora, son esas preguntas posibilitadoras, por favor, son suyas. No necesitan ser coaches certificados para poder indagar en estas preguntas, para poder trabajar en esta culpa que probablemente nos limita. Y otra herramienta que quiero dejarles es, para trabajar en la emocionalidad, hay que nombrarla, ¿sí? Estoy en enojo, estoy en miedo, estoy en tristeza, estoy. Porque cuando le digo sí a esa emoción, ya me hago cargo de ella. Pero cuando trato de evitarla, simplemente la ignoro, se convierte como un niño o una niña malcriada, ¿no? ¿Han visto estos niños que pasan por ahí corriendo y haciendo mucha travesura y uno le quiere decir, espérate un momento, por favor, entretente con algo más porque realmente estás haciendo aquí mucho relajo, y entonces así son nuestras emociones cuando no las nombramos y no las aceptamos. Internamente parecen un niño ahí descontrolado, rebelde, ¿no? Y lo que necesitamos es calmarle y decir, ya te vi, ya sé que estás ahí, miedo, ya voy a trabajar contigo, ya te vi, ya sé, ya te hiciste presente. Entonces, hay formas y formas de aceptar las emociones, ¿sí? Pero parte de trabajar en esto es nombrar, aceptar y hacernos cargo de lo que estamos sintiendo. Y porque ahí viene el verdadero empoderamiento, ¿no? Este empoderamiento que muchas veces usamos esta palabra de manera muy trivial, pero el empoderamiento significa hacerme cargo de algo. Y cuando yo comienzo a decir, es que esta persona me hizo enojar, esta persona me da miedo, esta persona siempre me pone triste, entonces lo que hago es empezar a desempoderarme de aquello, porque en realidad la emoción es mía, no es de la otra persona, ¿sí? Lo que puede suceder a veces es que yo permito sentir tanto enojo con una persona, yo permito estar en miedo, yo permito estar en esa circunstancia. Entonces, lingüísticamente,
nos hacemos cargo. Y aquí es donde viene el verdadero protagonismo. ¿Cuál es ese lenguaje de los estados de ánimo que caracterizan al protagonista de una vida, ¿no? Entonces, los protagonistas hablan de gratitud. Pero ¿cuál es ese lenguaje en donde prácticamente nos escondemos en la victimización a través de la queja? Si sentimos todo el momento las ganas de poder quejarnos, entonces estamos obviamente en ese estado de ánimo que nos hace víctimas, ¿sí? Y entonces la victimización es una forma de manipulación. Entonces, cuando agradezco, soy protagonista. Cuando veo la experiencia difícil como un aprendizaje para no volverlo a hacer, soy protagonista, definitivamente, ¿sí? Y la gratitud es lo que normalmente, digamos, se manifiesta a través de mis palabras. Pero cuando todo el rato me quejo, no solamente que minimizo mi posibilidad de acción o poder ver algo diferente, sino que también manipulo al resto a través de mi victimización. Entonces, de acuerdo al doctor David Hawkins, psiquiatra, creador de muchos libros, como por ejemplo el libro Dejar Ir, ¿no? Que nos dice exactamente cómo poder manejar estos estados de ánimo y dejar ir, ¿no? Dejar ir, qué lindo título que tiene ese libro y qué importante que es darnos un espacio, le recomiendo. Dejar ir del doctor David Hawkins, ¿sí? El conflicto existe en la mente del observador y no en aquello que es observado. Todo está como todo depende cómo nosotros interpretamos. Y bueno, por ahí también entonces les dejo un poco de consejos con respecto a aquellas personas que quisieran profundizar un poquito más en esto de las emociones, que es un campo muy grande y definitivamente es del campo de juego del coaching. Gracias a todos ustedes, espero haber aportado un poquito con este tema tan fabuloso del coaching y cómo esto puede impactar positivamente en estos momentos desafiantes y de cambio. Les deseo lo mejor, que todo se vaya resolviendo lo que tenga que estar resuelto. Muchas gracias. Gracias, Utel, por estos espacios.